Gracias por acompañarnos una vez más en Lecciones de Vida con un mensaje del corazón de Dios a nuestro corazón. La evidencia continúa aumentando con respecto a la divinidad de Jesús. En su Evangelio, Juan proporciona pruebas más convincentes de que Jesús es realmente quien dice ser, el Hijo de Dios, enviado a rescatar a la humanidad pecadora. Y en este Evangelio Jesús razona con la gente para que vean su carácter prístino, sus credenciales divinas, sus poderosas palabras y sus obras milagrosas. Como Hijo de Dios encarnado, Jesús vino a salvar este mundo pecador. Él era uno con el Padre. Así Jesús dijo e hizo todo conforme a la voluntad del Padre. Cristo fue el mayor regalo de Dios a la humanidad. Y sin ese regalo, el mundo estaría condenado. Sin embargo, triste e irónicamente, a pesar de esta verdad, la mayor parte del mundo que Él creó no creería en Él. Tampoco su propio pueblo. Y Juan dejó este punto muy claro. ¡Qué tragedia que las criaturas de Dios, hechas a su imagen, rechazaran su don indispensable! Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por Él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, hoy estudiaremos algunas profecías pertinentes a las Escrituras que revelan claramente a Jesús como el Mesías prometido. Además, examinaremos los detalles específicos de cómo se cumplieron precisamente estas profecías. Por ejemplo, veremos el cumplimiento de la profecía de cómo Jesús entrará en Jerusalén montando un asno. También veremos la profecía del discípulo que lo entregará. Además, estudiaremos la dinámica de por qué algunos líderes decidieron rechazarlo, mientras, sorprendentemente, otros optaron por creer en Él. Y en última instancia, en este proceso, consideraremos la pregunta: ¿qué significa tener la mentalidad de razonar desde abajo, según Juan 8:23, versus la mentalidad de razonar desde arriba? Ve por tu Biblia y en menos de un minuto regresaré. Nuestro versículo central está en San Juan 5:36 y nos dice: «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado». En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido de Israel. Además vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían predicho las Escrituras. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por Él, el mundo no lo reconoció. Estaba en el mundo que Él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa, parece algo paradójico. ¡Qué locura! Como podemos ver en los 4 evangelios, muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque deberían haberlo hecho, especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo e hizo, y más aún porque las Escrituras del Antiguo Testamento, y ese es el tema que vamos a estudiar, lo señalaban claramente. Y hoy veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías, y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias de que era el Cristo. ¿Qué podemos aprender de sus errores? Veamos. Además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, obras y prodigios hechos por Cristo. Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Y Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios. Provenía del Padre. ¿Cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre? Especialmente en el contexto de las señales. Vamos a ver aquí. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que procedía del Padre. Él procedía del Padre. Sin embargo, como ya hemos visto, a pesar de las poderosas señales y del testimonio de numerosas personas, muchos decidieron no creer. Lo mismo pasa hoy. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús: ¿hasta cuánto nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les dijo: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Si Jesús hubiese dicho directamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Y consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiese dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado. Pero ¿cómo podrían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Pregunto, ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? Yo diría más bien un corazón indiferente, que tal vez es peor. ¿De qué manera podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Además de los milagros y los testimonios específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profecías que anunciaban la obra de Cristo. El Antiguo Testamento es fundamental no solo para el Evangelio de Juan, sino para todo el Nuevo Testamento. El fundamento presentado por Jesús en favor de quién era, de dónde vino, qué hizo, qué haría, fueron las Escrituras, el Antiguo Testamento. El caso del Evangelio de Juan no es la diferencia, no es la excepción, sino que habla acerca de esto. Y la única Biblia que existía en los días de Jesús era el Antiguo Testamento. ¿Qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús para con la autoridad de las Escrituras? Tú lo conoces de memoria. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si creyeseis a Moisés, ¿me creerías a mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Y a lo largo de los evangelios, Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testigo clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo y lo que hace. Un ejemplo de ello es su alusión al evento registrado en Números 21. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús no solo se refiere al incidente histórico, sino además, al utilizarlo para señalarse a sí mismo, nos da la interpretación autorizada de lo que aquel evento histórico pretendía transmitir. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para referirse a sí mismo como el Mesías. Al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Cuáles son las fuerzas que sutil o abiertamente operan hoy, tratando de socavar nuestra fe en la autoridad de la Biblia? En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras.
A primera vista parecería innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros eran sus corazones y de cuánto luchaban contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las promesas mesiánicas bíblicas. Por eso pregunto, ¿qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Vamos a ver varios textos, Isaías, Salmos, Jeremías y Números, y comparémoslo. Aquí van. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí está Isaías, voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Nuevamente en Juan 2, y luego comparamos con Salmos. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vamos a comparar Juan 7 con Jeremías 2. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Juan 19 y Números 9. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él conforme a todos los ritos de la Pascua celebrarán. O sea que no solo Juan, amados, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez bajo la inspiración del Espíritu Santo cómo la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos las escrituras que predecían su ministerio, ¿cuándo realmente entendieron ellos finalmente que las escrituras lo señalaban a Él? ¿Cuándo? Fue recién después que murió, después que resucitó y se les apareció. Por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Hermano y hermana, nunca vamos a entender el plan de salvación. Nunca vamos a entender totalmente el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo, que es la mayor parte de la Biblia, porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. Jesús dijo a los líderes religiosos, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. Qué increíble afirmación acerca de sí mismo. Las estimaciones varían, pero algunos estudiosos sostienen que Jesús de Nazaret cumplió cientos de profecías del Antiguo Testamento. Humanamente hablando, las posibilidades de que algo así ocurriera eran tan insignificantes, tan remotas, equivalentes a encontrar una aguja en un pajar en el primer intento buscando a tientas y con los ojos vendados. No hay duda, el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo fueron predichos por el Antiguo Testamento como evidencias contundentes de su identidad como el Mesías esperado. Y Juan menciona estos textos del Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dejar en claro quién era Jesús y por qué debemos creer en Él y aceptar la salvación que nos ofrece. Veamos otros paralelismos o cumplimientos en Juan de lo predicho en Salmos y Zacarías acerca del Mesías. Juan 12:13, comparemos con Salmo 118:26. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Comparemos ahora a Juan con Zacarías. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y aquí el Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén.
He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan 13 y Salmo 41. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y aquí ya estaba en Salmos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Otra vez Juan 19 y Zacarías 12. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Amados, ¿cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? ¿Puedes respaldarlo por lo que dice la Biblia comparando texto con texto? Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús como el Mesías, ¿qué respuestas darías? ¿Darías tú? ¿Y dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe? ¿Captas tú la importancia de estudiar todo el mensaje de la Biblia, no solamente parte de lo que nos parece más fácil o más atractivo? Toda la Escritura da testimonio de Jesús. En nuestro estudio del Evangelio de Juan hemos visto hasta aquí que Él muestra que Jesús es el Mesías prometido, a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Y es más, desde el jardín del Edén ya estaban esperándolo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica entre Jesús y estos líderes religiosos? ¿Qué textos explican mejor por qué muchos lo rechazaron? Juan 8. Aquí está. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dice que no lo conocen a él ni al Padre. Deberían haber conocido a ambos, pero se engañaban a sí mismos. Estaban tan atrapados en las tradiciones propias y filosofías que lo rechazaron aún teniéndolo delante y a pesar de los hechos y las palabras de Jesús que revelaban al Padre. Bueno, hay otro motivo más. Jesús les dice, ustedes son de abajo. En otras palabras, por muy religiosos que fueran, no eran hombres espirituales ni piadosos. Tenían apariencia de piedad, pero eso era todo. Eran piadosos por fuera, pero incrédulos por dentro. Y esto no era nada nuevo. Porque el Antiguo Testamento decía, este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Este mismo concepto fue repetido por Jesús siglos después cuando dijo, en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Escucha bien este concepto. Sus enseñanzas y mandamientos eran de este mundo
Y como dijo Jesús entonces, yo no soy de este mundo. Ya era malo que estos hombres se engañasen a sí mismos, pero la situación empeoró cuando descarriaron a otros. Y no obstante, y curiosamente, Juan dice, como resultado del intercambio descrito en estos versículos, que muchos creyeron en él, por este diálogo que tuvo. Y a pesar del mal desempeño de los líderes, muchos judíos fueron capaces de descubrir por sí mismos quién era Jesús. Por eso pregunto, ¿qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Cómo podemos ser de arriba y no de abajo? ¿Y cómo podemos notar la diferencia? Yo quiero finalizar ahora con estas citas inspiradas antes de orar. Dice así, como un áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en sus manos, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual era en Jesús. Se había perdido la significación espiritual de los escritos sagrados. El lugar de depósito de todo el conocimiento estaba abierto ante ellos, pero no lo sabían. Dios no esconde su verdad de los hombres. Por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Y ellos vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Pues exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las Escrituras del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Tuvieron miedo de ser convencidos, no sea que se convirtieran y se vieran obligados a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieron conceder. Y esta otra cita es maravillosa. A medida que aumenta la actividad y los hombres logran realizar cualquier trabajo para Dios, existe el peligro de confiar en planes y métodos humanos. Al igual que los discípulos, corremos el peligro de perder de vista nuestra dependencia de Dios y de tratar de hacer de nuestra actividad un Salvador. Acompáñame en oración. Dios del cielo, tenemos evidencias claras. Toda tu palabra nos habla acerca del punto focal, el centro, el personaje central de toda la Escritura, Cristo Jesús. Si no fuese por Él, estaríamos perdidos para siempre. Gracias te damos porque tu palabra, no solamente el Evangelio, sino el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos habla de este Mesías prometido que vino, dio su vida, murió, resucitó, ascendió al cielo y pronto regresará. Queremos creer, compartir esta verdad con otros. Actúa en nuestra mente y corazón. Fija estas verdades de tal manera que no se muevan más de nuestras conciencias para que estemos afirmados en toda la verdad bíblica. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien, muy bien, porque hemos de hacer de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatha.